Bienvenidos una vez más a mi canal. Soy el profe Paul Chalán. Buenas tardes. Voy a dejarles tres clases lo que respecta a estos microorganismos que se denominan hongos y cuáles son los que tenemos que ver para esta asignatura. Y después les voy a dar dos grupos, justamente uno que pertenece a lo que uno denominaría la intoxicación por aminas biógenas y el otro que es la intoxicación por marea roja, ¿sí? Van a ver que los tres tienen algo en común porque los tres son propiamente intoxicaciones, ¿sí? Cuando uno habla de intoxicación, recuerden lo que vimos al principio de la asignatura, que la intoxicación se daba justamente por un elemento que es tóxico y que está preformado en el alimento, es decir, que se sintetiza durante una fase en la cual el alimento, por ciertas condiciones que tiene, por, por ser obviamente materia orgánica y que esa materia orgánica puede ser la que en algún momento sirva para ser el vehículo primero de la proliferación de algunos microorganismos, que ya vimos las bacterias, y luego de la ingesta de este alimento que como obviamente no manifiesta estas características que son las modificaciones organolépticas que evidenciadas ante un consumidor, ¿sí? Si son evidentes, obviamente no lo vamos a consumir. En el caso de lo que vamos a ver hoy, justamente al no presentar estas modificaciones, como por ejemplo el aspecto, el color, el sabor, el olor del alimento, que al no mostrarnos signos de una alteración evidente, son consumidos en forma en la cual el consumidor no tiene idea de estos elementos que se denominan toxinas, ¿sí? Y que al estar de forma preformada el alimento actúa como un vehículo. Nosotros lo consumimos y de alguna manera nos vamos a enfermar, ¿sí? Con distintas características dependiendo del grupo de los que vamos a ver, ¿sí? Vamos a empezar con los hongos. Durante la clasificación de los seres vivos, ¿sí? En la historia natural de la clasificación que tenemos a través de la literatura, antiguamente los reinos estaban divididos en tres. El reino Plantae, que pertenecía a todo lo que eran plantas, vegetales, incluidos los hongos, ¿sí? El reino Animalia, en el cual estaban incluidos los animales, y el reino Protista, en donde estaban incluidas las bacterias, ¿sí? Estos reinos, hoy en día se habla de muchos más, hay autores que hablan de 5, hay algunos que hablan de 8, pero sí es cierto que los hongos han sido clasificados en un reino aparte, que es el reino Fungi, en el cual, debido a las características de la pared que tienen, se los separó de las células vegetales, de los vegetales superiores, ya que hay una diferencia morfológica en la pared. Cuestión que vamos a ver ahora. Bien, ahora, vimos recién que no son vegetales, no pertenecen al reino Plantae. Ahora, ¿qué son? Cuando uno habla de hongos, primero tenemos que hablar de organismos que son eucariotas, es decir, que son células que tienen un núcleo, ese núcleo contiene todo el material genético, son células que tienen además sistemas de endomembranas, poseen mitocondrias y además su mecanismo de reproducción generalmente es por esporas. Esas esporas, a diferencia, lo estoy marcando, a diferencia de las esporas que vimos bacterianas, que son elementos de resistencia al medio ambiente, en donde las características les son de alguna manera hostiles, en el caso de las esporas de los hongos, estas esporas son los mecanismos de diseminación, es decir, son las células que al tener un mecanismo de reproducción, ya sea sexual o asexual, se diseminan por el medio ambiente y son las que colonizan otros sustratos. Por ejemplo, los alimentos que tenemos a veces en la heladera. A ustedes les ha pasado, a todos nos pasó, que a veces dejamos algún alimento, generalmente un alimento con una actividad de agua importante, por ejemplo, una fruta, un queso, un pan, y lo dejamos en la heladera suponiendo que
la heladera, por ser un medio de refrigeración, nos asegura que las bacterias no pueden multiplicarse, pero los hongos y algunas especies que vamos a ver ahora, ponerlo un poquito, que son los mohos, sí. Por eso vamos a ver, por ejemplo, el alimento enmohecido. Vamos a ver una cierta película que se desarrolla en la superficie del alimento que corresponde a la proliferación de estos mohos en la superficie y en el interior del alimento. Lo remarco porque a veces es una costumbre, ¿sí? Cortar un trozo que uno supone que es la contaminación, pero no vemos lo que está adentro, que en el interior también hay células del hongo, del moho en este caso, y que pueden ser peligrosas, ¿sí? Por otro lado, no poseen clorofila, es decir, necesitan sí o sí de poder desarrollarse en un medio en el cual aprovechan el sustrato. Son heterótrofos, no son autótrofos. Y la nutrición se da por absorción, más adelante lo voy a mencionar, ¿sí? Y la reproducción puede ser de tipo sexual, formando gametas, o de tipo asexual, en el cual todas las células acá son iguales, ¿sí? Es el mecanismo de reproducción asexual. Ustedes recuerden que cuando hay la reproducción sexual, se forman gametas o gametos, como lo quieran hablar, ¿sí? Y de alguna manera estos son las células de dos tipos, masculino y femenino, que de alguna manera, al después unirse, forman embriones que son la verdadera reproducción de tipo variable, porque acá sí hay variabilidad genética. En la reproducción sexual, ustedes recuerden que todas las células provienen de un parental que es exactamente igual a sus progenitores. No hay variabilidad genética, ¿sí? Por otro lado, su conformación celular hace de que además de tener membrana, tengan pared. La pared celular, fíjense, a diferencia de la pared celular de los vegetales superiores, que está dada por celulosa, o de las bacterias, que está dada por mureína o peptidoglicano, como lo quieran llamar, ¿sí? Está conformada por quitina, un polisacárido de alto peso molecular, que también lo vamos a encontrar también en insectos, conformando el exoesqueleto de los insectos. Este polisacárido es el que conforma la pared celular de los hongos. Por eso se los separó en un reino aparte, ¿sí? Además, las células pueden ramificarse en el caso de los mohos o de algunos hongos superiores y formar filamentos. Y estos filamentos son los que constituyen la unidad, ¿sí?, celular, en el cual cada célula se une mediante a la otra, a veces por tabiques, a veces por ausencia de los mismos, pero sí por células nucleadas que contienen membrana y pared. Vuelvo a repetirlo, ¿sí? Por otro lado, los hongos han sido aprovechados por el hombre en una gran diversidad de productos que van desde antibióticos, ¿sí?, a ciertos hongos que pueden ser comestibles, algunos que se utilizan para poder fermentar los alimentos, etc. Y además los hongos que se ocupan de alguna manera como ser los descomponedores por excelencia de la materia orgánica que cae al suelo. Ustedes fíjense que en un bosque donde ustedes entran y sienten esa humedad, en esos bosques cerrados, en los cuales toda la hoja, todo el producto orgánico, sí, que cae al piso y se descompone, es descompuesto por los hongos. Y de alguna manera esto hace de que el suelo se nutra con materia orgánica en descomposición, y esto hace que el ciclo del carbono sufra, ¿sí?, esta recomposición de la materia orgánica de los autótrofos a los heterótrofos, ¿sí? Por otro lado, como dije, pueden ser comestibles. Algunos también pueden ser venenosos, hay que tener mucho cuidado con esto. Por eso ustedes han visto en muchas facetas, en películas, lo han de haber visto, que a veces hay que tener cuidado cuando uno consume hongos silvestres, porque algunos pueden contener elementos que pueden ser venenosos para el hombre. Y algunos son psicotrópicos. Un ejemplo muy común es el LSD, que se obtiene a partir de un hongo, el ácido lisérgico, ¿sí?, que el hombre lo utiliza como un medio alucinógeno, como una droga de abuso. ¿Estamos? Bien. Ahora, ¿cómo se nutren? Para nutrirse, los hongos sintetizan una cantidad de enzimas, tanto proteolíticas como lipolíticas, que son secretadas al medio externo. Esto hace que se descomponga el sustrato, en
este caso el alimento, y luego sea absorbido por un medio osmótico, es decir, se absorben, igual que lo hacen las plantas, y estas sustancias son las que después nutren al hongo y le dan el sustento para la vida, ¿de acuerdo? Es decir, a diferencia de lo que vimos en bacterias, que las bacterias, a pesar de que sintetizan enzimas, estas dependen fundamentalmente del tipo de sustrato. Acá generalmente hay un panel de enzimas que se secretan al medio externo, descomponen el alimento y luego es absorbido. Ustedes fíjense que a veces uno encuentra en una papa, cuando uno la toca, que es como si estuviera adentro, ¿sí? Suelta, porque no tiene el tejido, la constitución necesaria. Y uno encuentra que acá lo que fue es una descomposición por hongos, ¿sí? En el cual, si Rhizotognia, por ejemplo, es uno de los principales hongos descomponedores del sustrato de la papa, o de otros vegetales también, ¿no? Pero que es generalmente uno de los que atacan estos sustratos que se le agregan a los vegetales como elementos para poder prevenir el ataque de microorganismos, ¿sí? Ahora, como lo dije recién, los vamos a encontrar en una numerosa cantidad de especies, porque son descomponedores primarios por excelencia, ¿sí? Se ven en muchos ecosistemas, generalmente se van a encontrar en el medio ambiente, en cualquier lugar en donde haya una cantidad de humedad, ¿sí? En el medio ambiente que sea suficiente para que se puedan desarrollar, ¿sí? Además, fíjense que en el pan, por ejemplo, si ustedes dejan una hogaza de pan, si fuera de la heladera a temperatura ambiente, en muy pocos días van a ver la descomposición, ¿sí? Y si lo dejan en la heladera también, por ahí se retarda un poquito más, pero lo van a ver igual. Ustedes van a preguntarse, ¿cómo llega a la heladera? Bueno, yo lo dije al principio de la materia, ¿sí? Cuando uno abre por corrientes de aire, por corrientes, ¿sí? De alguna manera, o por contacto con otros alimentos, los hongos pueden, ¿sí? De alguna manera llegar al vegetal. Puede ser que cuando ya ustedes lo adquieran en el mercado, ya tenga una contaminación superficial y obviamente, por ejemplo, si ustedes cortan un tomate y lo dejan en la heladera, aumentan la actividad del agua porque están dejando parte de la exposición de lo que es el alimento, entonces la actividad de agua en esa parte donde ustedes cortaron aumenta notablemente, ¿sí? Por ausencia de la cáscara, obviamente, ¿sí? Con lo cual, eso produce de alguna manera la facilidad para que los mohos, en este caso, se puedan desarrollar. Como lo dije hoy, por ejemplo, son utilizados en la industria. Fíjense, por ejemplo, últimamente acá en nuestra región ha aumentado la industria cervecera y Saccharomyces cerevisiae, que lo voy a mencionar más adelante, es uno de los mohos que se utiliza para poder fermentar, en este caso, la base que forma la cerveza. También pueden ser para el pan, ¿sí? U otros, como los quesos, por ejemplo, que no los mencioné acá, pero se utilizan para poder fermentar los alimentos y obtener un producto que sea agradable, ¿sí? Al gusto del consumidor. Por otro lado, obviamente, la variabilidad morfológica es muy alta. Tenemos muchas especies de mohos, de hongos en general, que de alguna manera sí existen y que son consumidos por el hombre. Además, ustedes recuerden que en el caso de los hongos, o son aerobios estrictos o son facultativos. En estas especies no está reconocida la anaerobiosis, es decir, que necesitan condiciones de oxígeno para poder sobrevivir, aunque sea condiciones restrictivas, pero sí lo necesitan. Además, los márgenes de temperatura y de pH, si ustedes recuerdan lo que primero vimos en la asignatura, son mucho más amplios, ¿sí? Por eso que se los puede encontrar en el medio ambiente con mucha facilidad, ¿de acuerdo? Y en los alimentos también, ¿sí? A veces los rangos de pH que manejamos para bacterias, ¿sí? Son muy acotados y en el caso de los mohos y de los hongos tenemos rangos de pH mucho más, ¿sí? Extremos. Esto hace de que se puedan desarrollar en alimentos en los cuales uno supuso una seguridad por el cambio de pH del mismo, y sin embargo, en el caso también de la actividad de agua, en este caso no lo tenemos. Si la actividad de agua también es bastante más baja, es mucho más baja. En la estructura, como les dije hoy, contienen, sí,
una pared celular. La pared celular está por fuera de la membrana y está denominado por este polisacárido denominado quitina, que está formado por proteínas y por estos polisacáridos que conforman un entramado, y esto hace de que la pared sea justamente el lugar en donde tienen que atravesar las sustancias hacia la membrana plasmática. La membrana plasmática, como cualquier membrana formada por proteínas y fosfolípidos, ¿sí? Es una membrana citoplasmática que contiene estas estructuras y que estas estructuras le permiten, ¿sí?, el intercambio con el medio extracelular, ¿sí? Algunos pueden poseer cápsula, ¿sí?, pueden estar capsulados, generalmente las esporas, ¿sí?, que se diseminan en el medio ambiente, y el núcleo contiene toda la información genética, ¿sí? Algunos que carecen de sexualidad son directamente, ¿sí?, estructuras que se reproducen mediante la reproducción asexual, y por eso se clasifican como hongos imperfectos, o fungi imperfecti, que es la clasificación de tipo Linneo. Ahí tienen un queso crema enmohecido. Yo me acuerdo que en las clases, cuando hablamos de lo que es la seguridad alimentaria, ¿sí?, que hablamos de riesgos sanitarios, ¿se acuerdan de eso? Cuando hablamos de riesgo decíamos que sí, los alimentos que no modifican los caracteres organolépticos, los microorganismos que no modifican, ¿sí?, el alimento contiene un riesgo alimentario muy alto. En cambio, los que sí lo manifiestan, el riesgo alimentario obviamente es bajo, porque yo veo el alimento alterado y no lo voy a consumir. Yo les dije, me acuerdo, que por ejemplo, en un yogur, en un queso crema, si yo lo abro la tapita y encuentro esta manifestación, obviamente no lo voy a consumir. Y eso hace que el riesgo sanitario sea bajo. En el caso de los mohos, si uno dice, bueno, pero yo retiro la parte superficial de esto, ojo, no se engañen, porque el moho, esto lo que muestra, que ahora vamos a ver, es lo que es el micelio reproductivo, que forma una capa en la superficie, y ojo que esto no se puede aspirar. Ustedes habrán visto, y se los vamos a decir después en la parte práctica, que uno de los criterios que uno puede utilizar como criterio para poder identificar ciertas especies bacterianas es su olor. ¿Por qué? Porque hay bacterias que cuando se reproducen en un medio tienen un olor característico. Por ejemplo, las especies de Escherichia coli, las especies de Proteus, ¿sí?, o las especies de Pseudomonas, fundamentalmente, tienen un olor característico de Staphylococcus aureus. Y uno a veces puede aspirar, sentir el olor, y uno se puede dar cuenta, ¿sí?, de por lo menos orientarse, una prueba de orientación es el olor, no es de certeza, de justamente esta característica, y puede orientarse a ese tipo de especie puede estar involucrada. Ahora, en estos casos, no aspirar. ¿Por qué? Porque estas esporas que están en la superficie, cuando uno las moviliza por corrientes de aire, se desprenden automáticamente y las podemos aspirar. Y hay micosis pulmonares. Hay una enfermedad que se llama micosis pulmonar. Entonces, nunca hacer eso. ¿Por qué? Justamente porque pueden penetrar por la vía respiratoria. ¿De acuerdo? Entonces, eso nunca lo hagan. Bien. Por eso, fíjense que ahí les puse que los mohos se encuentran tanto al aire libre como en interiores, ¿sí? Normalmente el crecimiento se da en condiciones de humedad, es la condición más favorable. Por eso a veces pueden entrar a un lugar como un baño, por ejemplo, y sentir ese olor, o un bosque, en donde los bosques se encuentra una gran cantidad de humedad, obviamente, por la evaporación del agua que hay en el ambiente, como el bosque produce un ambiente semicerrado, porque no es cerrado, esa humedad se mantiene en el lugar, y esto hace de que justamente este lugar o la calidez del medio, porque la humedad obviamente, el agua recuerden que tiene un calor específico muy alto, con lo cual le retiene temperatura. Entonces ustedes van a encontrar que generalmente en esos lugares sí hay mayor temperatura que en un exterior donde las corrientes de viento y de frío son mucho más hostiles. En estos casos generalmente la reproducción es mucho más favorable.
y se da mediante estos elementos que llamamos esporas. Las esporas van a sobrevivir en condiciones de medio ambiente y cuando lleguen a un sustrato, ahí se van a desarrollar. En ese sustrato que se desarrolle, van a producir una forma colonial que se denomina micelio, ¿sí? El micelio que ahí está debajo, ¿sí? Forma esas colonias que a esos filamentos se lo denomina en su conjunto, ¿sí? A ese micelio se lo denomina formado por hifas. Esas hifas son esos tubitos que se manifiestan y que uno los puede ver al microscopio. Las hifas, es decir, las células, pueden ser o bien tabicadas, tener ¿sí? una separación entre célula y célula, o lo que se dice cenocíticas, en donde no son tabicadas y uno ve núcleos y no encuentra diferenciación entre célula y célula, ¿de acuerdo? Por eso el micelio constituye la parte en donde se funda o donde el hongo comienza a crecer y comienza con un crecimiento de tipo radial, es decir, un crecimiento en el cual desde el centro hacia afuera voy a ver que aumenta el diámetro y eso hace que aumente obviamente el perímetro de superficie, con lo cual el área. Por eso generalmente vamos a ver ¿sí? estas formas que son circulares, que son como las que vieron en la primera diapositiva, y que son la formación de estas colonias en el sustrato, ¿sí? Pero lo que vemos en realidad es el micelio tacaeso, ¿sí? Los micelios pueden ser o de fructificación o vegetativo. El micelio vegetativo, que en algunos lugares también se denomina de anclaje, es el que se encuentra en el alimento, el que de alguna manera no vemos. Pero como estas células se reproducen, generan productos metabólicos. Y estos productos metabólicos pueden ser tóxicos. De ahí que si yo retiro la parte superficial del alimento, no estoy viendo lo que está en profundidad. Y lo que está en profundidad puede generar de alguna manera toxinas. Y esas toxinas son las que son generalmente las que nos pueden enfermar. ¿De acuerdo? Entonces, si un alimento está enmohecido, ojo, en realidad habría, si es una fruta, por ejemplo, desecharla. No cortar una parte y el resto consumirlo, ¿de acuerdo? Porque con la cocción no nos aseguramos que la toxina se pueda inactivar. Que quede muy claro esto, ¿sí? El micelio de fructificación, fíjense que es aéreo, es el que da la superficie y es el que tiene las células de reproducción, es decir, las esporas, ¿sí? Generalmente la membrana es gruesa, tiene reservas alimenticias y además es lo que permite en la espora poder diseminarse en el medio ambiente. Ahí tienen los tipos principales de esporas, que son conidios, artrosporas o las sporangiosporas, ¿sí? Que dependen obviamente de la forma, ¿sí? De la morfología de la espora, cómo se va a clasificar. Ahí tienen un micelio cenocítico. Fíjense que veo un tubito en el cual no veo tabiques, no lo veo separado. En cambio acá veo un micelio tabicado, una imagen hacia la izquierda y en la derecha de ustedes se ven bien las células, ¿sí? Se alcanzan a apreciar algunos núcleos y se ven muy bien los tabiques. Con buena claridad se ven los tabiques. Esto es lo que ustedes pueden ver al microscopio. Ustedes toman una colonia, hacen una suspensión en solución fisiológica, le agregan una gotita muy chiquitita de azul de metileno o de gienza, pueden ver estos micelios al microscopio generalmente con un aumento de 100 por, es decir, 1000 veces por, ¿de acuerdo? De 1000 por, no de 100 por, ¿sí? En donde se ven perfectamente esos hilitos, esos tubitos que son las hifas. Recuerden que el conjunto de hifas hablaba de micelio. Ahí tienen hifas y micelios, tienen septas, ¿sí? En donde se ven perfectamente las separaciones, ¿sí?
o algunos que, de risopus, por ejemplo, que no son tabicados, no son septados. Esa es la diferencia. Cómo se ve una y cómo se ve la otra, normalmente en microscopía. Acá se ven muy bien los tabiques y acá fíjense que los tabiques están ausentes totalmente. En la filmina de la izquierda son tabicados y en la derecha no son tabicados. Esto es cómo se ve, ¿sí? Generalmente un alimento que está enmohecido. Ahí tienen una hoja de morrón y además tienen de alguna manera esclerotos, ¿sí? Que esta forma irregular es lo que se encuentra generalmente sobre el alimento. La degradación y el sustrato que forman estos aspectos de micelios que uno generalmente a simple vista se entiende que es una alteración. Ahí tienen Rhizotognia solani, la que les comenté hoy, en una papa, en un tubérculo, que es una raíz esto, en donde se ven esas induraciones, donde uno presiona, va a encontrar que está como hueco por debajo, ¿sí? Como que se consumió el sustrato. Y esto habla de una alteración. Fíjense que acá se observa muy notablemente el crecimiento radial. Esto fue una colonia de Aspergillus que depositada sobre el sustrato hizo el crecimiento radial y se ve bien en forma de circunferencia. Es una placa. Ustedes se van a preguntar, ¿y en qué lo siembro esto? Generalmente hay medios, como el agar saburó, por ejemplo, que se utiliza para hongos, en donde acá lo que vamos a encontrar es que en estos casos, estos medios contienen antibióticos. Si ustedes se preguntan, ¿para qué antibióticos? Justamente para inhibir el crecimiento bacteriano. ¿Por qué? Porque, y esto es como regla de oro, si yo encuentro una alteración o un crecimiento, las bacterias, por una cuestión de actividad de agua y pH, se encuentran en una zona favorable, son las que primero se van a manifestar y luego le van a dar el paso a los hongos, ¿sí? Es decir, para que un hongo pueda crecer o un moho necesita condiciones de medio ambiente que sean mucho más hostiles que para las bacterias, ¿sí? En donde las bacterias no se puedan proliferar. Por eso al medio se le agregan antibióticos justamente para inhibir el crecimiento bacteriano y que no haya una contaminación que impida el crecimiento de los hongos. Panes enmohecidos, esto lo tienen que haber visto alguna vez, ¿sí? Donde dejo una hogaza del pan o corto el pan o compro ese pan que viene en bolsas y a veces cuando uno lo deja mucho tiempo en la heladera me puede ocurrir esto, ¿sí? En donde lo encuentro enmohecido. Eso obviamente no lo tiene que consumir, por favor. Bien, pasamos. Levaduras. Dijimos hongos, dentro de los hongos vimos primero mohos. Ahora vamos a ver levaduras, ¿sí? ¿Qué son las levaduras? Las levaduras, a diferencia de los mohos, son unicelulares, porque los hongos, llamados mohos, son pluricelulares, de ahí que forman micelios. Acá son células que se reproduce por un mecanismo muy particular, de tipo, brotación o gemación, como lo quieran llamar, es lo mismo, pero que una célula le da origen a otra, que pueden permanecer juntas, como ven en la microfotografía, pero luego se separan normalmente, ¿sí? Este conjunto generalmente hace de que uno las levaduras las tenga como microorganismos unicelulares. ¿Sí? Ahora, ¿qué son? Son hongos microscópicos, unicelulares. En este caso, las levaduras se consideran, ¿sí?, muy importantes para la industria de los alimentos, ya que muchas de estas, ¿sí?, debido a la facilidad que tienen en general todos los hongos de poder, ¿sí?, fermentar los alimentos, ¿sí?, son los que se utilizan en la industria para los procesos de fermentación, ¿sí? Lo vemos en el pan, lo vemos en la cerveza, lo vemos en el vino, etc. En donde las levaduras se reproducen, uno generalmente lo que hace es conteo de estas levaduras y tiene cepas que ya son cepas starter o cepas ingenieradas o bioingenieradas por biotecnología y que se las utiliza para la fermentación de los alimentos, ¿sí? No son patógenas, lo aclaro desde ahora, sí son alterantes. Al igual que los mohos,
son alterantes, pero los mohos son patógenos, pero las levaduras no. Y no todos los mohos son patógenos, algunos sí, ya lo vamos a ver a continuación, ¿sí? Pero hago estas diferencias porque son fundamentales, ¿sí? Una de las levaduras que más se encuentra en la industria, ya se las dije hoy, es Saccharomyces cerevisiae, ¿sí? Se utiliza generalmente para lo que es la fermentación anaerobia de los alcoholes, ¿sí? Esta fermentación ocurre en una anaerobiosis que es selectiva, es decir, hay consumo de oxígeno, obviamente, ¿sí? Muy limitado, no es una aerobiosis estricta, ¿sí? Pero las levaduras sí pueden crecer en estas condiciones formando, por ejemplo, cerveza, vino, hidromiel, pan o antibióticos, ¿sí? Por ejemplo, la penicilina es uno de los antibióticos que se puede dar por levaduras, ¿sí? Generalmente las levaduras, ustedes recuerden que al ser unicelulares, ¿sí? Su reproducción es muy rápida, en muy pocas horas podemos tener varias células a partir de una colonia muy pequeña y la reproducción se da por un mecanismo sexual que se denomina yemación o brotación, ¿sí? Se forman basidios y estos brotes se dan con una forma de yema o mamelón en una célula, luego se desprende y forma, ahora una célula hija, que es la que luego también se puede reproducir. Y esto aumenta el número considerablemente. Las formas que pueden tener pueden ser esféricas, pueden tener forma de pera, es decir, piriformes, cilíndricas o alargadas, ¿sí? Generalmente constituyen un micelio o pseudomisuelio que luego después se fragmenta y forma esta estructura de la célula como la vemos generalmente al microscopio. Por eso generalmente uno ve en uno de los polos cómo se forma este mamelón, este brote, y luego se separa, se estrangula y forma nuevas células, ¿sí? Normalmente uno esto lo hace en el laboratorio y puede hacer conteos celulares en la cámara de Neubauer y poder ver en muy pocas horas cómo aumenta el crecimiento. Ahora, ¿cuáles son las condiciones que uno puede decir para que se pueda dar en general? Para todo es la contaminación, ¿sí? Lo claro desde ahora. Normalmente tiene que haber factores físicos, ¿sí? Generalmente, como les dije ya, la humedad, la cantidad de agua disponible, la actividad de agua que sea, ¿sí? De alguna manera restringida para bacterias, pero que pueda ser importante para estas especies que necesitan menos actividad de agua, ¿sí? Además, algunos pueden llegar por vectores, como por ejemplo por insectos, algunos pueden llegar además dentro del medio del alimento como una materia que quede como contaminación en el ambiente. Por ejemplo, hay en la literatura, hay brotes que se ha dado de contaminación por mohos en silos, en granos que se han guardado, por ejemplo, para mantenerlos durante el invierno por el frío. Entonces ahí se pueden haber dado una contaminación y esto hace de que normalmente ese alimento sea peligroso, ¿sí? Fíjense que la cantidad de agua disponible que les puse necesitan valores superiores a 0,7, pero fíjense que son de alguna manera inferiores a los valores que encontramos en bacterias. En bacterias dijimos que el límite inferior lo tenía Staphylococcus aureus con 0,86. ¿Sí? Esta pequeña diferencia para el consumo microbiano es muy importante. Factores químicos, obviamente la composición del medio, el pH del medio también es importante, la cantidad de nutrientes, por eso generalmente lo vamos a encontrar en alimentos como por ejemplo en la papa, porque tiene una gran cantidad de almidón, también se pueden encontrar en alimentos como en cereales, por ejemplo, porque el cereal contiene una cantidad de nutrientes que es suficiente para que se puedan desarrollar. Y obviamente la disponibilidad de oxígeno. Factores biológicos, como les dije recién, presencia, por ejemplo, de insectos o de algunas especies que puedan llevar el moho hacia el alimento y de ahí generalmente que se pueda reproducir. Principales hongos y micotoxinas. Acá sí vamos a entrar en la parte de patogénesis, ¿sí? Y lo voy a abreviar bastante para que lo puedan tener y poder estudiar, ¿sí? Este año voy a dar en la filmina lo necesario. Saqué algunas cosas que después eran superfluas porque no, al final lo conducían al estudio para la asignatura. Fíjense que, ¿a qué se llama micotoxina? ¿Sí?
los mohos, yo les dije que en el micelio de tipo vegetativo o estructural podía generar metabolitos, ¿sí?, que se excretan al medio con una condición normal celular. Es decir, no es que sea una toxina como la bacteriana. Acá son elementos que se secretan al medio extracelular y que para el hombre puede, o para animales obviamente, pueda ser tóxico. Hay varias especies, generalmente las que vamos a ver nosotros y las más comunes son Aspergillus, Penicillium, Fusarium, Claviceps y Alternaria. Estos son los principales. Y algunos que están más adelante, después lo pasé al cuadro, que lo vamos a encontrar después diferenciado, ¿sí? Ahora, ¿dónde los vamos a encontrar? ¿Por qué producen? Y porque podemos encontrar hongos de campo, por ejemplo, los que invaden los granos, o podemos encontrar hongos de almacenaje, los que vamos a encontrar en el grano generalmente. Y acá se pueden dar fundamentalmente en estas especies la presencia de Epsilon. Ahora, no todos los hongos producen micotoxinas, pero los que sí la producen, la dejan en el sustrato. Y hay una gran cantidad de tipos de hongos, ¿sí?, y hay una mayor cantidad de tipos de hongos que producen toxinas, elementos tóxicos. Ahora, esas toxinas, que ahí tienen algunas, por ejemplo las aflatoxinas, que son las más conocidas, las ocratoxinas, la patulina, son elementos que cuando el ser humano, en este caso, los consume, puede dar una gran variedad de síntomas y de factores que pueden llevar a una enfermedad, ¿de acuerdo? Es decir, acá no vamos a ver como en bacterias, en virus, que hay sí una cierta característica diferencial, que si no acá el espectro es mucho más amplio. ¿Por qué? Fíjense, va a depender del tipo de micotoxina, primero, de la biodisponibilidad, o sea, del hongo que la secrete al medio ambiente, de la toxicidad de la misma, y además de la concentración y de la ingesta. Es decir, puede ser que haya pequeñas cantidades, pero en un largo tiempo, o una gran cantidad en muy pocas dosis, ¿sí? Y los efectos también pueden ser letales. También puede haber sinergismo, es decir, dos toxinas que actuando al mismo tiempo produzcan efectos que se potencian entre sí, ¿de acuerdo? Y ahí les puse la cantidad del alimento y la continuidad, es decir, que no solo implica que se ingiera en una sola dosis, sino en muy pequeñas dosis durante un largo tiempo. Esto es como el arsénico, por ejemplo, ¿sí?, que generalmente la toxicidad la produce cuando se ingiere en pequeñas cantidades en mucho tiempo. Distinto, por ejemplo, a otros venenos, como por ejemplo la cicuta, ¿sí?, o la estricnina, que en una sola dosis ya es letal. También depende de las características individuales, del peso, del estado fisiológico y de la edad, porque obviamente en un niño, por cantidad de peso corporal, la misma ingesta que en un adulto puede ser más grave. ¿Y cuáles son los efectos? Pueden generar inmunotoxicidad, es decir, que tanto en el hombre como en animales que tienen de alguna manera, sí, una merma en las defensas, o sea, personas que están inmunosuprimidas o inmunodeprimidas o con un grado de inmunidad deficiente, niños o adultos gerontes, puede haber, sí, alguna susceptibilidad a otras infecciones, ¿sí? O sea que puede afectar el sistema inmune y hacerlo propenso a otras infecciones, ¿sí? Puede haber efectos sobre el metabolismo, por ejemplo, el metabolismo de los hidratos de carbono, ¿sí? También sobre el metabolismo de los lípidos, con lo cual eso puede generar a largo plazo, ¿sí?, problemas en el peso, problemas, por ejemplo, en la correcta síntesis de algunas proteínas o estructuras que son, sí, íntimas para el metabolismo propio celular, ¿sí?
También pueden afectar a órganos en específico, como por ejemplo el sistema nervioso. Pueden tener efectos al sistema gastrointestinal, su sistema digestivo. Sobre el hígado, pueden ser hepatotóxicas, pueden ser nefrotóxicas, es decir, pueden afectar al hígado o al riñón. Y pueden tener también efectos sobre la piel, es decir, manchas cutáneas. Algunas, sí, fíjense que ahí se las puse, como aflatoxina o la cotoxina A, ya están tildadas o etiquetadas como hepatotóxicas, tóxicos hepáticos. Y la cotoxina A y la citrinina son nefrotóxicas, es decir, renales. Ejemplos que pueden tener después en los parciales, para que los vean. También pueden traer algunos tipos de carcinomas, ¿sí? Es decir, hay varios trabajos que demuestran la relación de estas toxinas con algunos tipos de proliferación celular descontrolada, es decir, lo que se denomina cáncer. Y en algunos casos, y en dosis que generalmente pueden ser algunas dosis elevadas o en largo tiempo, pueden ser letales, pueden llevar al individuo a la muerte, ¿sí? Es decir, pueden traer morbimortalidad, ¿de acuerdo? Ahí tienen el cuadro que estaba más arriba, la palabra, pero apareció acá. Los tipos de toxinas que pueden generar, los tipos de especies de hongos de mohos que en este caso estamos viendo, ¿sí? Por ejemplo, ahí tienen lo que habíamos hablado hoy, la crotoxina A formada por penicillium, ¿sí? O la serenalona formadas por especies de fusarium. Fíjense que la crotoxina A la encontraron en Aspergillus y también en penicillium. O sea, el mismo hongo, distintos hongos, producen la misma toxina. O las aflatoxinas, que son, ¿sí?, las clásicas de Aspergillus. Bien, ahora, ¿cómo hacemos para controlarlos? ¿Sí? Recomendaciones. Primero, fundamentalmente tenemos que evitar situaciones estresantes del vegetal a nivel ambiental para que de alguna manera no estén, ¿sí?, por eso los fungicidas y generalmente las condiciones de preservación de ambientes húmedos o ambientes con gran concentración en mucho tiempo de los cereales puede generar ¿sí?, la contaminación de mohos, ¿sí? Generalmente hacer una correcta cosecha, es decir, poder airear bien, ¿sí?, en la cosecha y en la manipulación y transporte del alimento posterior. Además, el almacenamiento es muy fundamental, porque generalmente en los lugares donde, como les dije recién, donde se mantienen condiciones de humedad, son condiciones a veces peligrosas, ¿sí? Y además, obviamente, tratar de inhibir la proliferación fúngica por, generalmente, en este caso, esto hace la industria por agroquímicos, en los cuales se puede inhibir enzimáticamente a través de estos fungicidas. Ahí tienen ejemplos de mohos, una naranja que está enmohecida y la otra como control no. Fíjense cómo esa película blanca que se forma arriba es el moho. Levadura se forma de micelio, y tienen en la primer célula un mamelón, un brote, una yema, cómo se va reproduciendo, después se fragmenta y se separan. Especies de levaduras, hifas, conceptos, dibujos, estos son imágenes, pues para que puedan ver, hay varios. Y acá tienen microscopía electrónica, esto se lo deja porque la... No olvides compartir, suscríbete a mi canal y darle like. Nos vemos.